Windhumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y el tiempo de nuestra tertulia en este octavo programa de nuestra segunda temporada se lo vamos a dedicar a un autor conocido por todos, porque ya hayáis leído sus obras o no, seguro que todos sabéis quién es Joe Abercrombie. Para hablar del escritor inglés hemos convocado a tres habituales de nuestro podcast, dos Danieles, ambos miembros del equipo de la revista Windhumanoz y colaboradores habituales de este podcast, Daniel Garrido y Daniel Izur, y también está con nosotros nuestro codirector, tanto de la revista como de este podcast, Alex Sebastián. Los tres son lectores de Abercrombie y nos van a hablar de este autor. Voy presentando por orden, empezamos por Daniel Izur. Hola Daniel, ¿qué tal? Bien, todo bien, encantado de estar aquí y de hablar de Abercrombie. Pues nada, encantado nosotros de tenerte aquí otra vez. Daniel Garrido, hola Daniel. Hola, encantado de volver por el podcast y sobre todo para hablar del gran señor del Grimdark, que creo que nos lo vamos a pasar todos muy bien. Pues muy bien, pues eso estoy convencido de ello. Y nuestro codirector, Alex Sebastián. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí, sin los suficientes cuchillos. Nunca son suficientes, nunca. Bueno, pues hablamos un poco, si os parece, empezamos con una breve reseña biográfica. Joe Abercrombie nació el 31 de diciembre de 1974 en Lancaster, en Inglaterra. Asistió a la escuela Lancaster Royal Grammar School y estudió psicología en la Universidad de Manchester. Después de la universidad se mudó a Londres, empezó a trabajar en una compañía de postproducción televisiva, dejó ese trabajo, se convirtió en editor freelance de cine y trabajó en diversos documentales, en entregas de premios, vídeos musicales y conciertos. Empezó a considerar la idea de reescribir una historia que tenía en sus días de universidad ahí en la cabeza y con la que pretendía darle un nuevo aire a las novelas de fantasía, y después de mucho trabajo y de varios rechazos editoriales, Gollancz publicó en 2006 La voz de las espadas, que fue el inicio de la trilogía La primera ley. En 2007 continuó la saga con Antes de que los cuelguen y la concluyó en 2008 con El último argumento de los reyes. Siguió explorando su mundo fantástico con tres novelas más, de lectura independiente pero ambientadas cronológicamente a continuación de esa primera trilogía, La mejor venganza, 2009, Los héroes, 2011 y Tierras rojas, en 2012. Y después se centró en la escritura de El mar quebrado, una trilogía fantástica orientada a un público juvenil, pero donde siguió manteniendo ese estilo descarnado y brutal que lo caracteriza. La saga, que está formada por Medio Rey, Medio Mundo y Media Guerra, se publicó entre 2014 y 2015. En 2016 se publicó la antología Filos Mortales, que recopila 13 relatos ambientados en el mundo de la primera ley y protagonizados por diversos personajes de sus novelas anteriores. En 2015 ganó el premio Locus a la mejor novela juvenil gracias a Medio Rey, y en 2017 estuvo nominado al World Fantasy Award en la categoría de mejor antología gracias a su colección de relatos Filos Mortales. Una nueva trilogía ambientada en el mundo de la primera ley, La era de la locura, empezó en septiembre de 2019 con Un poco de odio. El problema de la paz le siguió en septiembre de 2020 y la parte final, La sabiduría de las multitudes, salió publicada en septiembre de 2021. Abercrombie vive ahora en Bath y pasa la mayor parte de su tiempo escribiendo novelas de fantasía, y luego lo comentaremos, pero también muy prontito, en julio, estará en el Festival Celsius de Avilés, donde es uno de los autores sin duda más esperados.
Bueno, Daniel Izur, Daniel Garrido, Alex, empezamos, si os parece, a hablar un poco de la literatura de Abercrombie. Daniel Izur, ¿empiezas tú? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo crees que es conveniente abordar desde el principio la literatura de Abercrombie? A mí uno de los aspectos que me gustaría resaltar es la desmitificación de la fantasía que hay en su obra. Uh-huh. Y quería saber la opinión de Alex y Daniel Garrido, porque yo considero que Abercrombie desmitifica la fantasía como no lo hacen otros autores bastante reconocidos actualmente. A ver, por un lado tenemos la violencia, el sexo en Juego de Tronos, que sí que acaban convirtiendo la fantasía en una fantasía más adulta, quizá, a la que estamos acostumbrados, pero aún así George R. Martin, es por poner un ejemplo, sí que crea una mitología con el acero negro, el acero valirio, sin ir más lejos, el comienzo de la primera novela de Juego de Tronos, que los hijos de Ned Stark se encuentran unos lobos wargo y ya se quedan unidos prácticamente en cuerpo y alma, no, en alma solo a ellos. Y este tipo de cosas, este tipo de elementos fantásticos que van ayudando. También creo recordar que en las primeras novelas se hablaba de un meteorito que surcaba los cielos y que podía implicar el fin del mundo. Bueno, había varias interpretaciones también, creo, dentro de la propia obra. Las batallas lo mismo. Creo que tienen un tinte más épico que en Joe Abercrombie. Sí que es verdad que en la primera trilogía, La voz de las espadas, Antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes, Joe Abercrombie tiende un poco más a crear una mitología. Pero a partir de ahí, a partir de La mejor venganza, creo que empieza a hacer todo lo contrario. Apenas aparece magia en su obra. Y ya no es solo que aparezca magia, sino que los personajes tienden a ser antihéroes, que bueno, está presente también en otras obras de fantasía como Juego de Tronos, pero son antihéroes que además rompen los estereotipos de la fantasía. Es un poco, los invierte, tiende a invertirlos. Entonces quería saber la opinión de Alex y Daniel, si están de acuerdo con esta diferencia que hay quizá entre dentro de la fantasía oscura o de la fantasía más cruenta, pues la diferencia que hay entre Joe Abercrombie y los otros. Venga, pues Daniel Garrido, ¿qué te parece esto que apunta Daniel Izur? Pues sí, que es algo que hay que señalar desde el principio de Abercrombie, que aun teniendo la inspiración de la fantasía más clásica, veniendo de siendo un fan del Señor de los Anillos y Tolkien, y luego redescubriendo esa pasión suya por la fantasía a través de Martin, porque lo ha reconocido muchas veces, que fue algo que le impulsó a él de nuevo a volver a ponerse a escribir fantasía. Él coge todos los elementos que estamos acostumbrados en la épica fantástica más grandiosa y los arroja al barro. Todo lo arroja a un nivel muy humano, muy, muy, muy sucio, muy brutal, muy despiadado. Y a través de ello, como todos sus personajes los va arrancándole todos sus elementos más nobles para mostrarlos de una forma cínica, oscura, sanguinaria y como bien dice mi tocayo Daniel, desmitificando los elementos más heroicos y nobles de que muchas veces nos transmite la fantasía más al uso, o la que ha tenido más una tendencia más larga a lo largo de la historia de la literatura fantástica. Alex, falta tu opinión. ¿Qué es lo que piensas tú de esto de la desmitificación de la fantasía de Abercrombie? Estoy de acuerdo con los compañeros. La literatura de Abercrombie es una reacción a lo que él experimenta de lector. Él, como ya había comentado Daniel, era un gran fan de Tolkien. Lo que pasa es que después él sigue leyendo fantasía y, bueno, en los años 80 se harta de leer lo que se suele llamar dragonadas, ¿no? Y entonces él llega a la conclusión de que el género está como trillado, ¿no? Él lo compara con el western de los 50, que había llegado a un punto muerto en el que eran los vaqueros del sombrero blanco y los malos los del sombrero negro, y entonces eran los buenos y los malos, y de ahí, bueno, pues era un esquema muy maniqueo y muy gastado.
Entonces él lo que él pretende es romper con eso, y esto no hay que confundirlo con que no haya ambigüedad moral, ¿vale? Porque en Tolkien sí que también hay ambigüedad moral. Hay personajes que, bueno, que son elfos, que se supone que son buenos, pero luego son unos auténticos cabrones también. Entonces él más bien lo que busca es que en el mundo no haya un bien y un mal objetivos. No tanto que los personajes no tengan sus luces y sus sombras, sino que, por ejemplo, él pone el ejemplo, él dice que en Tolkien hay un bien y un mal objetivos. Sauron es el mal objetivo. Oponerse a Sauron es hacer lo correcto objetivamente y aliarse con Sauron es hacer lo malo objetivamente. Entonces él quiere plantear mundos en los que no existe esa objetividad moral, sino que no hay un bien y un mal claramente establecidos. O sea, todo es complejo y la moralidad pues no está tan clara. Esto... Hay otros autores que discrepan con él, ¿no? Por ejemplo, preguntando lo mismo a Sapkowski, él decía que él no creía que en los 80 la literatura tuviese ese estancamiento, ¿no? Y citaba también un montón de ejemplos de autores en los que no se daba eso. Pero bueno, la crítica de Abercrombie es válida y él cuando estaba ya hastiado de todo eso es cuando, como comentaron también, se encuentra con la obra de Martin y entonces se da cuenta, dice, de hecho al principio se resistía a leerla porque decía, no, otra vez lo mismo, caballeros, espadas, estoy harto y tal, y cuando lo lee, pues se da cuenta de que, mira, todavía es posible hacer algo diferente dentro de la fantasía y eso le anima a seguir. Uh-huh. Y sí, tal como indicaba Daniel Izur, pues él desmitifica totalmente y nos arroja alguna situación más realista. Y luego, bueno, otro detalle es que, por ejemplo, para demostrar que tampoco va en la línea de otros autores de fantasía como Sanderson, él presta, en mi opinión, muy poca atención al world building. No sé si estáis de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo con eso, los Danieles? Daniel Izur. Sí, de hecho es que yo creo que el propio universo, todo, el universo, el narrador, la trama, los personajes, todo es desmitificador, totalmente, y creo que la desmitificación incluye pasar del world building, diría, y por eso considero que George R.R. Martin no va tanto hacia esa desmitificación. Sí que es verdad que George R.R. Martin hace algo nuevo, igual que Sapkowski con la fantasía, pero que ninguno de los dos pretende desmitificar tanto todo lo anterior, haciendo los dos algo revolucionario también. ¿Garrido? Sí, en Abercrombie el world building, algunos fan de mundos así grandiosos y con mucho detalle o muy sorprendentes, quizás se pueda llegar a sentir decepcionado porque Abercrombie va a lo sencillo, pues es muy rápidamente identificable. Bueno, aquí hablamos principalmente del mundo de las novelas de la Primera Ley, que nos presenta un mundo de bárbaros norteños, un imperio al sur de razas que se nos pueden acercar a los mundos árabes, un reino en el centro que es el sumum de la civilización en una isla y nos puede recordar al imperio británico en su apogeo. Y a través de eso, Abercrombie nos presenta a sus personajes, que es su gran punto fuerte, porque la presentación del mundo es muy sencilla, pero igualmente efectiva. Y son los personajes los que de verdad atrapan al lector con sus dilemas, su evolución a lo largo de las novelas y cómo el mundo que encuentran a su alrededor va acabando con el idealismo que algunos puedan tener o los sueños de cambiar el mundo que se encuentran, o directamente a los que ya son bastante retorcidos de por sí, los encumbra todavía más. Es el gran escenario donde transcurren estos dramas. Daniel Izur, ¿tiene algo que apuntar a esto, no? Sí, que aún así los oyentes que no hayan leído Abercrombie, que no piensen que el mundo no se siente vivo, porque son mundos muy vivos y además lo logra, por un lado, como ha dicho Daniel, que es un mundo que identificas muy rápido porque es conocido y recuerda al nuestro propio, pero es que además de eso, él lo que suele hacer es recuperar personajes a lo largo de todas sus novelas. Y lo que hace es otorgar un trasfondo uh-huh. que consigue que sientas que el mundo está avanzando. Está en constante progreso. Y que el que era rey ayer, pues ahora ha muerto y continúa el hijo y va habiendo alianzas, es constante, hay casi una trama de fondo a lo largo de toda la obra que está muy relacionada con lo que va sucediendo en el mundo. ¿Alex?
Sí, antes se comparaba un poco con Sapkowski. Yo creo que son dos autores que en algunas cosas no, pero luego tienen profundas similitudes. Y por ejemplo, Sapkowski en la Eurocon de 2016 en Barcelona estuvo en un panel que se llamaba Cómo construir mundos de fantasía y tal. El tío dio la nota como siempre y dijo que realmente no hacía falta construir un mundo de fantasía. Y luego él explicó que se refería a que, por ejemplo, lo que hace Sanderson o lo que hizo Tolkien realmente no es necesario si tú lo que quieres es simplemente escribir una buena novela. Él dice que solamente hace falta desarrollar el mundo lo suficiente para que sirva de marco a la historia y se acabó. Y no tienes que inventarte más idiomas, ni más razas, ni más dioses, ni nada más. Simplemente lo que sirva como apoyo a la historia. Y eso creo que es justo lo que hace Abercrombie. Porque en sus novelas, por ejemplo, muchos personajes a veces mencionan a Dios, pero lo mencionan en estilo monoteístico como lo haría un católico, ¿no? Pero luego tampoco está muy claro el papel de la religión en su mundo. Sí que en las zonas del sur sí que hay sacerdotes, pero por ejemplo en la Unión yo no sé si hay clero. Yo no me suena de ver ningún sacerdote ni ningún templo. Sí que hay una mitología un poco así escueta de unos seres míticos, Juvens y todo esto, pero tampoco está claro si se les adora, si no se les adora, si hay religión, si hay sacerdotes. O sea, hay como cosas que están muy poco esbozadas. Otras, el nivel político sí que lo trabaja mucho y tal, pero hay otras cosas que no se mete mucho y funciona perfectamente. No te hace falta ese world building exhaustivo, lo hace bien. Precisamente de Daniel Izur, háblanos un poquito de la crítica social en la obra de Abercrombie. ¿Cuál es tu opinión sobre este aspecto? Sí, al final va todo hilado. Claro. Y es que este mundo que él construye pide eso. Y al ser tan realista, pues tiene una crítica social muy pronunciada y que va de la mano además con un estilo que yo creo que se acerca bastante al naturalismo. Es fácil reconocer en algunos aspectos de Joe Abercrombie a Dostoyevsky porque utiliza el psicologismo. Es que al final bebe un poco de esa literatura realista, naturalista, psicologista y es una de las cosas que más me gusta. La utiliza para retratar la sociedad, al final hacer una radiografía de una sociedad que es muy parecida a la nuestra. Y si los autores realistas querían fotografiar el momento de su época, Joe Abercrombie lo que parece que pretende hacer es fotografiar el momento, momentos concretos, porque recordemos que el mundo va avanzando a lo largo de todas las novelas, quiere fotografiar momentos concretos, también situaciones concretas, porque él va jugando con distintas zonas, entonces en Los Héroes te retrata cómo sería una batalla, bueno, un conjunto de batallas a lo largo de 3 días. En La Mejor Venganza te retrata una especie de Italia renacentista con intrigas, y después en Tierras Rojas te retrata una especie de western. Va cogiendo diferentes puntos, diferentes personajes en diferentes estamentos sociales, de diferentes condiciones a lo largo de todas las novelas, y te muestra la sociedad tal y como es. Daniel Garrido, en tu opinión, en cuanto ¿cuáles son los puntos fuertes del estilo de Abercrombie? Ahora le pregunto a tus compañeros, vamos a ver si coincidís. En tu opinión, ¿cuáles son? Lo que más destacaría es el humor negro con el que retrata tanto a los personajes como a las situaciones, porque nos presenta el mundo de un narrador que nos va presentando este mundo, pero al mismo tiempo le da una voz propia a cada personaje que viene marcada con una visión muy cínica o irónica según el personaje que sea, y que le da el diálogo interno de estos personajes le refleja cómo ven ellos el mundo, y lo va muchas veces cargado de comentarios muy cínicos, muy irónicos, que hacen que veamos, que nos tengamos que reír porque desnuda las flaquezas, el lado que no queremos ver del mundo, que parece que va todo bien, pero que no es nada para nada. Daniel Izur, ¿qué caracteriza al estilo de Abercrombie para ti?
Una de las cosas que podemos hacer ahora es leer un fragmento que retrata muy bien lo que acaba de comentar Daniel Garrido de los héroes. También Perfecto. para comparar un poco cómo trabajan algunas novelas de fantasía a ciertos momentos de la batalla y cómo los trabaja Joe Abercrombie. ¿Lo tienes ahí el texto a mano? Sí, aquí está. Pues vamos. El látigo restalló, los hombres gimieron, los caballos resoplaron, el barro los absorbió. Kors se estremeció, desde la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla. Todos sus músculos se tensaron y estremecieron debido al tremendo esfuerzo. El mundo se desvaneció a su alrededor. Solo existían él y su objetivo. Resopló, gruñó y siseó, mientras la ira se acumulaba en él como si tuviera una reserva sin fondo de furia en vez de un corazón y solo tuviera que abrir la espita para partir en dos el carromato. Las ruedas emitieron un chillido en señal de protesta, dieron una sacudida y avanzaron entre el cieno. Gorst, de repente, se encontró con que no estaba empujando nada y se tambaleó desesperadamente hasta que cayó de cara en la mugre, seguido por un soldado que se desplomó junto a él. Se levantó haciendo un gran esfuerzo mientras el carromato se alejaba traqueteando y el conductor luchaba por mantener bajo control a sus caballos desbocados. Entonces, como vemos en este ejemplo, Joe Abercrombie, además de manejar el humor negro, se centra en ciertos detalles, lo que decía Daniel Garrido, que en otras obras de fantasía no vemos. Te baja, como comentábamos al principio, te hace zambullirte de lleno en el barro. Y además, una de las cosas también que decía Daniel acerca del narrador, que utiliza el perspectivismo para colocarse en un personaje e imitar en cierto modo su forma de hablar. Tiene algunos detalles, como dirigirse el narrador a los personajes de la misma forma que ese personaje detrás del que se ha colocado, y también se funde mucho con el monólogo interior, de forma que la narración se siente bastante viva, porque notas como por momentos el que habla realmente no es el personaje, sigue siendo el narrador, pero es el narrador hablando a través del personaje, imitando su forma de hablar. Alex, ¿qué te parece el estilo Abercrombie? Que bueno, ya sé que te gusta, pero respecto Pues, a lo que acaba de comentar Daniel. El fragmento que leyó Daniel es una buena muestra, como él dice, de cómo Abercrombie desmitifica la fantasía, ¿no? Porque estoy seguro de que Aragorn va al baño. Y estoy seguro de que Legolas también, pero nunca los veremos en esa situación en los libros de Tolkien. Sin embargo, en los de Abercrombie... Gimli seguro. Claro. Sin embargo, en los de Abercrombie sí podremos ver a los héroes en ese tipo de situaciones, como este empujando una carreta atascada en el barro que se cae, o este Gorst, que es uno de los mejores guerreros del mundo, y se llena de barro, ¿no? Yo creo que el punto más fuerte, yo creo que tiene varios de Abercrombie, a mi parecer, son los personajes. Uh-huh. Los personajes de Abercrombie son brutales. Yo creo que junto con Sapkowski y Martin yo lo pondría después de esos dos. En la fantasía, del autor que mejor personajes hace. Carismáticos, con registros muy diferentes, no tiene nada que ver unos con otros. Lo demuestra en los diálogos también. Lo que pasa que yo creo que esa gran fortaleza que tiene, a veces es también su talón de Aquiles, porque sus personajes funcionan tan bien que algunas veces yo creo que puede repetir patrones similares en más de un personaje. No en la misma novela, ¿vale? Pero sí que a lo mejor en diferentes novelas tú puedes ver un personaje muy bueno, pero te dices, quizás se parece demasiado a otro personaje que había en otra novela. Por ejemplo, para mí, el patrón de la persona violenta por naturaleza, que trata de ser buena y trata de dominar su impulso violento y trata de ser mejor persona y de cambiar, pero que no lo consigue porque al final siempre acaba... Es un patrón que ves en Logan, es un patrón que ves en Escalofríos y es un patrón que luego se ve también en Broad, en Gunnar Broad, en la última trilogía. Y bueno, es un patrón muy, muy, muy bueno, pero quizá creo que lo usa demasiado. Pero bueno, estamos hablando de los puntos fuertes. Y sin duda, los personajes, yo creo que todo el mundo que ha leído Abercrombie está de acuerdo en que los personajes es su gran punto fuerte. Y luego hay otro, pero bueno, dejo que lo comenten los compañeros, que es el tema casi técnico de la descripción de batallas, pero no en una manera aburrida ni tediosa, sino muy emocional. Danieles,
Daniel Izur o Daniel Garrido. Venga, Daniel Garrido, ¿qué comentas sobre lo que acaba de plantear Alex de las batallas? Sí, pues precisamente ahora que le saca el tema de las batallas, que también eso sí, es donde se mueve también muy bien Abercrombie y tiene un estilo, yo tomando la licencia de visual, porque parece que estás viendo el conflicto, la batalla, cómo te va guiando a través de los distintos personajes, porque tiene una agilidad para ir hilando de cómo va evolucionando hacia un personaje al siguiente, y te va guiando a través de ese campo de batalla y te va llevando de un personaje que se cruza con otro. En ese momento el punto de vista cambia al siguiente personaje y continúa la trama por ahí y te va llevando de uno a otro de una forma tan natural y tan ágil que sin darte cuenta puedes leer perfectamente 40 páginas y no te has soltado ni un momento porque estás continuamente enganchado a esa narración que va con un ritmo muy alto manteniéndote a través de una batalla, un lanzamiento, no sé, es que hay distintos, lo utiliza en puntos muy concretos de sus distintas novelas y resultan muy potentes cómo lo va desarrollando y cómo a través de vista te va mostrando lo que es una pintura o un mosaico más grande formado a través de estos personajes. Daniel Izur, las batallas, ¿qué piensas tú de este aspecto que ha destacado Ale y que para Daniel también es importante, claro? Sí, antes de nada comentar que hay todavía algún patrón más también a añadir a lo que dijo Alex, por ejemplo, el del noble engreído, que también lo hemos visto, el noble joven y engreído. Y respecto a las batallas... De todas formas, luego hablaremos precisamente eso, de si... Ahora estamos hablando de los puntos fuertes, luego hablaremos un poco de si creéis que hay algo que Abercrombie debería de ajustar. luego lo veremos. Continúa, Daniel. Pues sí, como han comentado ya, las batallas es uno de sus grandes fuertes y además pueden alargarse durante muchas páginas. En la primera trilogía solía coger a los personajes protagonistas y a través de los personajes protagonistas, que como siempre suelen pertenecer a distintos estamentos sociales, era capaz de crear una vista de pájaro sin tener necesidad de subir al narrador. Iba de uno a otro y como estaban en distintos puntos de la batalla, algunos en primera línea, otros desde la muralla o desde el palacio mismamente, pues era capaz de reconstruir toda la imagen de la batalla. Pero luego comenzó a hacer lo que ha dicho Daniel. Creo que la primera vez que utilizó el recurso fue en Los Héroes, que él parte siempre de un narrador, como ya he dicho, que utiliza el perspectivismo para imitar la forma de hablar de los personajes. Lo único que no suele cambiar de personajes. Tiene unos fijos principales desde el principio de la novela y a través de ellos te narra todas las tramas. Pero en Los Héroes lo que hizo fue en un momento dado, en una de las batallas que suceden en esos 3 días, cogió un personaje completamente nuevo que no había aparecido en la novela y cuando un enemigo lo mató, el narrador salta y se agarra a ese enemigo que lo acaba de matar. Y así a lo largo de toda esa batalla. Cada vez que uno mata es como que recoge al narrador. Y ese recurso, que le quedó muy bien, lo ha empezado a usar en la nueva trilogía, ya no solo en situaciones de batalla, sino en otras, cuando suelen ser momentos de verdad de tensión, momentos violentos, no necesariamente ya siempre con una muerte, puede ser una mirada, porque además es que es eso, lo enlaza muy bien. Si no es con una muerte, es con una mirada, es con un cruce, cruzan un par de palabras, siempre hay algo, o pasan por el mismo sitio. Y es un recurso que yo no he visto en ningún sitio. Supongo que igual algún autor por ahí ya lo ha utilizado, no lo sé. Pero a mí me encanta. A mí me parece un recurso buenísimo y que encima es que lo hace muy bien. Y además son personajes en los que se mete el narrador. Son personajes que utiliza solo esa vez en ese punto de la novela, pero son personajes que acabas reconociendo en un par de páginas, a veces menos, los acabas conociendo.
Y ese recurso también lo usa en uno de los relatos de Filos Mortales. Lo que pasa que no es en una batalla, sino es con un objeto que se van pasando de una persona a otra, porque no recuerdo muy bien si era algo de contrabando o algo así. Era un objeto que estaban buscando varias facciones y entonces lo lleva una persona y viene otro y se lo quita. Y entonces va en la narración con el que lo lleva y viene otro y se lo roba a ese y entonces pasa al otro y así. Y viene otro y le mata y se lo lleva. Entonces, yo creo que es el mismo recurso. Es curioso, Sí, la verdad. y en, Sí. en La Mejor Venganza. Iba a decir que en el relato que publicamos también en uno de los números de nuestra revista, no recuerdo cuál, que forma parte precisamente de la presentación, me parece, de Un poco de odio, funcionaba como, o del el problema de la paz, que La también gema, sigue sí. cómo se va construyendo, cómo se va haciendo un Mm. vestido a través de cómo se, bueno, el del hilo, me parece que el es el hilo, relato, sí, es que con la gema hace lo mismo, es narra verdad, sí, cómo, el hilo, sí. o la gema, también es verdad. Bueno, es el mismo, usa ese mismo recurso, me parece, en los dos relatos. Cómo va siguiendo el camino de un objeto, por ejemplo, la gema, o cómo se va haciendo un vestido que acaba en manos de una persona muy rica. Y sigue el paso de el que está trabajando en el campo y recoge la lana, el que luego le lleva a la fábrica, y cada personaje nos va dando el paso siguiente de ese objeto y usa ese mismo recurso. Por si alguien que siga la revista, claro, también puede encontrar ahí esa pequeña muestra para que vea cómo usa Abercrombie ese recurso. Sí, luego al final comentaremos los contenidos que hemos publicado en la revista de Abercrombie, que no solo son relatos, también algunas entrevistas, así que luego ya lo comentaremos. Bueno, Daniel Zur, comenta, ¿qué es lo que quieres decir? Sí, hay otra escena que en el caso, Alex me imagino que sí que la recuerde bien porque dijo el otro día que La Mejor Venganza era su novela favorita. Luego hablaremos de eso también. Daniel, no sé si la recuerda, que hay una escena en la que hace algo parecido. No es exactamente este recurso, pero sí es similar, que en cómo te engaña en una escena de sexo con 4 personajes que intercambiándose de uno a otro, de forma que tú crees que está saltando el narrador constantemente del hombre a la mujer, del personaje femenino al personaje masculino, cuando en realidad lo que está haciendo es narrarte 2 escenas diferentes. Hay un hombre y una mujer, luego otro hombre y otra mujer, y te está cogiendo al hombre a la mujer y tú piensas que en realidad están juntos los dos. Y te das cuenta al final y es otro de los recursos que utiliza también, que acaba siendo brillante, porque además no abusa de ellos. Los utiliza una vez en la novela normalmente y se acabó. ¿Hay algún punto fuerte más que queráis comentar del estilo antes de pasar a hablar ya de sus 2 universos? ¿Alex? Bueno, yo creo que hemos citado más. Para mí él en sí mismo es un punto fuerte. Sí, personaje, narrador, batalla. Sí, los sí. diálogos creo que también los habéis comentado. Daniel y Zur, dime. Sí es verdad que también otra de las cosas que hace muchas veces es jugar con las figuras literarias para desmitificar también. Y tengo aquí un ejemplo que muchas veces, esto sin menospreciar la literatura de Tolkien, por supuesto, aquí simplemente estamos hablando de que Tolkien en su día revolucionó y ahora Joe Abercrombie está haciendo una cosa diferente. Que, por ejemplo, comienza uno de sus libros de la última trilogía, que dice: Orso dejó caer su diadema y el oro centelleó en una polvorienta franja de sol de primavera mientras daba vueltas y vueltas. Y es una imagen de una corona, bueno, diadema, que normalmente tiene un punto de vista idealizado en la fantasía con el rey, con el emperador. Y claro, Joe Abercrombie a continuación te dice: este dichoso trasto me roza bastante. Se frotó la piel irritada que le había dejado la diadema por encima de las sienes. En aquello tenía que haber alguna metáfora, la carga del poder, el peso de una corona, pero sin duda su consejo cerrado ya había oído antes todo eso. En el momento en que Orso se sentó, empezaron todos a arrastrar sus propias sillas, a estremecerse al agachar viejas espaldas, a gruñir al aposentar viejos culos en la dura madera, a refunfuñar al meter viejas rodillas bajo las tambaleantes pilas de papel que había en la mesa.
y después viene un diálogo en el que uno de estos ancianos necesita ir al baño y todos se ríen y hacen bromas con eso. Y encima este rey pasa de todo. Así que queda siempre una imagen, muchas veces al principio, idealista de la fantasía, y a continuación te muestra la otra cara. Es como dice, voy a utilizar algunos adjetivos, algunos epítetos para embellecer el texto, y después te muestro la realidad, que es que son todos unos viejos y tienen que ir al baño y ya está. Pues muy bien. Vamos a pasar, si os parece, los dos universos de Abercrombie, el Círculo del Mundo, el Mar Quebrado. Brevemente, Alex, ¿con cuál te quedas de los dos? No vale decir con los dos. No, yo Círculo del Mundo, claramente. De hecho, el Mar Quebrado no lo he leído, lo tengo pendiente. Perfecto, entonces lo tienes fácil. Daniel Garrido. También el Círculo del Mundo, sin ninguna duda, pero no porque lo otro sea malo, sino porque es una versión más, el Mar Quebrado es una versión más floja, más condensada, más pequeña de Abercrombie, porque está destinado a un público juvenil y tanto por extensión como por desarrollo de los personajes tiene mucho menos desarrollo, siendo redundante y siendo también manteniendo las características que hemos señalado, porque aun siendo una novela dedicada al público juvenil, mantiene todo lo que hemos señalado y tiene todas estas características, esas tres novelas. Pero sin duda yo me quedo con el Círculo del Mundo, es muchísimo mejor. Daniel Izur, ¿apuntalas la mayoría absoluta o la rompes? No, la mayoría absoluta. También con el Círculo del Mundo, y no fue una trilogía que me gustara especialmente. Es que como ha dicho Dani, es una versión un poco descafeinada del Círculo del Mundo. Sí que es verdad lo que ha dicho, que mantiene todo, pero a mí me da la sensación de que Abercrombie confundió utilizar personajes más jóvenes con intentar hacer una literatura más sencilla, menos profunda, más cortita también, que no tenía por qué. Sí que pienso que desaprovechó un poco la oportunidad de repetir, de escribir igual que si el público fuera adulto, escribir con el mismo chip, pero con personajes jóvenes y tratando quizá unos temas un pelín diferentes para acercarse a un público más joven, pero eso sin infravalorarlo, tratándolo de tú a tú, como hace en sus otras novelas. Vamos a comentar las novelas, las trilogías, pero ¿me podéis decir, en vuestra opinión, cuál es un buen punto de partida para empezar a leer a Abercrombie? Alex. Bueno, yo recomiendo leerlo en orden de publicación. Realmente si crees que te va a gustar. Hombre, si es un género que no te gusta nada ni te atrae, solamente quieres hacer una pequeña prueba, quizás recomendaría Los Héroes o La Mejor Venganza. Ahora, si a poco que te guste el género, yo me tiraría desde el principio. Muy bien. Daniel Garrido, ¿por dónde empezarías tú? ¿O por dónde recomiendas empezar a quien no haya leído a Abercrombie? Yo es que diría la Voz de las Espadas, que es el comienzo, sí, la primera novela que publicó y el inicio de la primera trilogía. Como dice Alex, si eres aficionado a la fantasía y estás acostumbrado a leer sagas y trilogías, no te va a resultar extraño, pues entonces empezar por ahí. Si quieres algo más, como dice, condensado, están las novelas esas que funcionan de forma independiente, están ambientadas después de la primera trilogía y cada novela tiene una historia. Y sí, Los Héroes, que me parece a mí, creo que es la mejor novela que escribió Abercrombie, y La Mejor Venganza son novelas que puede servir de una primera piedra de toque para que alguien quiera descubrir el autor. Pero yo iría a La Voz de las Espadas, porque además tiene unos primeros capítulos muy, muy potentes y que conectan rápido con los personajes. Te los muestra de una forma muy rápida, ya tienes establecidos los personajes que hay, y si lees los 3-4 primeros capítulos y te sientes enganchado por eso, yo creo que la trilogía la vas a leer, pero del tirón. Daniel Izur, ¿te ha quedado otra vez la última opinión para apuntalar a la mayoría absoluta o no? Rompo ahora la mayoría absoluta. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Yo considero que hay que empezar en orden, como han dicho, por La Voz de las Espadas. Lo único que
sí que hay gente que igual se asusta al leer la Voz de las Espadas porque es una primera novela en la que casi no ocurre nada. Está genial, pero requiere un poco más de esfuerzo que, por ejemplo, un poco de odio. Y bueno, La mejor venganza y Los héroes, aunque no sean novelas iniciales de una trilogía, también son quizá más lentas que un poco de odio. Y a ver, la nueva trilogía pues se presenta no como la forma ideal de empezar a leer a Abercrombie, pero sí una buena manera para la gente que igual quiere un inicio un poco más ágil o unas novelas más ágiles, que lo podemos comentar después, pero sí que me parecen novelas más rápidas las tres últimas. Vale, pues empezamos por la primera trilogía, la primera ley. ¿Qué os parece? Daniel Garrido, un breve comentario o hablar un poco de esta trilogía. Sí, bueno, es la que nos presenta el mundo, el Círculo del Mundo, que es como se llama este universo fantástico, y básicamente es la historia nos presenta, lo como he dicho ya antes, un mundo donde hay un norte poblado de bárbaros que están siempre en guerra y luchando unos con otros, que es de lo mejor que ha creado Abercrombie, los bárbaros norteños. Son muy, muy, muy vivaces y tienen una personalidad muy fuerte y creo que va a atrapar a muchos lectores. Y de allí surge un personaje que viene huyendo y es guiado a través se topa con un mago, oh, sorpresa, y es llevado hacia el corazón del mundo civilizado. Ya hace un viaje de la barbarie más extrema a la cuna de la civilización. Y allí nos encontramos con los otros personajes de la saga, que son un noble borrachuzo que vive a intentar sobrevivir sin hacer nada, y un inquisidor que está al servicio del rey, intentando que nadie se salga del orden y persiguiendo a todos los enemigos del Estado. Con estos personajes va construyendo esta historia de la primera trilogía, que ahora lo podremos tratar con más detalle y que en cierto modo es una especie de respuesta a El Señor de los Anillos de Tolkien. Es la respuesta de Abercrombie a qué ocurriría si arrastráramos a los personajes del Señor de los Anillos a un mundo tan físico y real como el nuestro de verdad, con los sentimientos que de verdad mueven a veces al ser humano, los peores sentimientos, las peores ambiciones y cómo los arrastra al barro a todos estos personajes. Daniel Izur, ¿qué quieres apuntar de esta primera trilogía? Aquí una de las cosas que me gustaría es volver a leer otro fragmento. Aquí Claro, sí. el inicio de... Bueno, no es el inicio en realidad de la novela porque empieza con Logan, como ha apuntado Daniel, pero rápidamente en el segundo, en el tercer capítulo, te coge al inquisidor Glokta. Y me gusta el contraste, por poner, por ejemplo, otra vez al pobre George R. R. Martin, con todos los respetos, que él decidió empezar con una tendencia más hacia la fantasía clásica, con los lobos wargo o con los muertos. Y Joe Abercrombie empieza con un inquisidor al que han torturado y está cojo, y lo que hace es cagarse en el creador de las escaleras, porque tiene que subir hasta arriba para ver al gran inquisidor. Y me gusta mucho también para que la gente vea el estilo que Joe Abercrombie tiene, una escritura bastante elegante y cuidada. Pues adelante. Los pasos de Glokta sobre las mugrientas losas del suelo marcaban un ritmo constante. Primero, el golpe seco de su talón derecho, luego el leve toque del bastón, y finalmente el interminable arrastre de su pie izquierdo, acompañado, como de costumbre, por unos dolores punzantes que le repercutían en el tobillo, la rodilla, las posaderas y la espalda. Golpe, toque y dolor. Ese era el ritmo de su andar. Muy bien. Alex, ¿qué quieres apuntar ¿quieres apuntar algo más de esta primera trilogía? Bueno, como dijo Daniel, es una respuesta a la fantasía clásica, porque realmente parte, digamos, de aparentemente los mismos supuestos o el mismo esquema. Pues tenemos un guerrero, tenemos un mago, tenemos personajes arquetípicos en una búsqueda, pero es que luego la búsqueda es un full. O sea, la típica búsqueda para tirar el anillo, para conseguir el arma contra el Señor Oscuro, aquí es una tomadura de pelo. O sea, al final
es que eso es una gran baza en lo de desmitificar la fantasía. De hecho, cuando la búsqueda culmina y ves lo que pasa, te quedas... es que no te lo esperas. Dices, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, también quiero señalar que es verdad que el primer libro no es el mejor que tiene. Entonces, de hecho, bueno, es su primera novela, aunque es bueno y está muy bien, es un poco lento. Tarda en empezar, tiene partes... Tiene ahí una parte, por ejemplo, cuando Gezal está con los compañeros soldados, que si jugando a las cartas, que si no sé, que se te puede hacer, o entrenando para el campeonato de esgrima, se te puede hacer un poco pesada. Depende de cómo lo lleves. Uh-huh. Sin dejar de estar muy bien, ¿eh? Sin embargo, el segundo libro es brutal y el tercero ya es... O sea, hace un ascenso meteórico en su buen hacer en esta trilogía. Muy bien, ¿algún apunte más que queréis hacer de esta primera trilogía o pasamos? Porque si no me equivoco, después vienen tres. Sí, ahora después vienen tres novelas independientes, digamos, pero ambientadas cronológicamente después de esa primera trilogía. Daniel Garrido, dime. Sí, antes de pasar a eso a la siguiente, pero que también lo vamos a ver porque esto se va a mantener durante toda la evolución del mundo y de las novelas conforme van pasando. En la desmitificación esta que menciona Alex también forma parte, como vemos que este mundo, la magia ha existido, pero ya se ha desvanecido. Nos recuerda también a Martin, que es también en un mundo que la magia ha ido desapareciendo, pues aquí igual, pero más extremo diría todavía. Existían magos y personajes con capacidades mágicas, pero esto se va a ir desvaneciendo y estamos viendo en un mundo donde el poder ya no se va a medir por la magia, está alcanzando un nivel muy diferente y vemos cómo surge algo que marca todo este mundo, es cómo va surgiendo un capitalismo que se va adueñando demostrando las verdaderas cartas del poder. Y cómo va introduciendo sus tentáculos a través de todo para dominar lo que es el mundo, y no es necesario, nos van a mostrar a Abercrombie cómo la magia quizás ya no sea tan efectiva y hay otras formas de dominar lo que es el poder, el control de la sociedad e imponer un orden total, y lo vemos de una forma a través del surgimiento del poder del dinero. Daniel Izul, ¿querías apuntar algo? Sí, que quería mencionar que en esta primera trilogía es donde más presente está la magia, porque a partir de aquí vamos a ver cómo ya, a ver, que aún así es lo que ha dicho Daniel Garrido, que apenas hay magia, pero hay un poco. En cambio, después ya desaparece por completo. Y como diferencia con Martin, que aunque haya magia, no es tan místico ni tan legendario. No hay, por ejemplo, pues lo que decía antes, las espadas negras de Vidriagón y de Acero Valirio, que sí que parece que tienden a crear una mitología y se acercan más a la fantasía clásica. Aquí en Abercrombie da todo igual, dan igual las espadas, dan igual las armaduras, por lo general. Sí que hay alguna cosilla, pero suele dar lo mismo. De hecho, hay un personaje de los héroes que luego lo veremos, que lleva una espada y que también tiene una bruja, le ha dicho cómo va a morir, y al final pues yo Abercrombie hace lo de siempre y se ríe de todos estos elementos de la fantasía. Bueno, la trilogía se publicó en 2006, 2007 y 2008, La voz de las espadas, antes de que los cuelguen, y El último argumento de los reyes, y un año después, en 2009, publicó la primera de estas novelas independientes de las que hemos hablado, cronológicamente situada después de la primera trilogía, que es La mejor venganza. Alex, la has leído, ¿no? Sí, esa a mí es la novela que más me gusta de Abercrombie. Eso te iba a decir, porque dijiste antes que aunque recomendabas empezar a leer desde el principio, pero que para quien a lo mejor no le gustara tanto la fantasía, pues quizás La mejor venganza, los héroes eran la... Sí, porque en estas dos novelas, bueno, voy a hablar más de La mejor venganza ahora, pero en estas dos novelas vamos a encontrar una serie de historias que son fantasía como podrían haber sido cualquier otra cosa. Es decir, vamos a ver unos esquemas narrativos. Uno es guerra, una novela bélica que podría haber sido ambientada en el Vietnam perfectamente en lugar de Mundo Fantástico, y en La mejor venganza, pues es como el nombre indica, pues es una historia de una venganza que podría estar ambientada en cualquier otra época, en cualquier otro... O sea, no es lo fantástico o el mundo fantástico, los dragones, los elfos, la magia. No define para nada estas historias, sino que simplemente el mundo fantástico es un marco, un escenario donde pasa la historia, pero que es totalmente irrelevante
que sea fantástico. Podría ser una novela histórica perfectamente. Por eso decía que a una persona que quizá el género fantástico, lo épico, no le atraiga, pues con estas dos novelas podría conocer a Abercrombie y gustarle mucho. Ya hablando de La mejor venganza, a mí personalmente es la que más me gusta. Es verdad que los héroes ando ahí entre las dos, pero me gusta más La mejor venganza por la historia, ¿no? Porque es la historia, es como un Kill Bill, el que no ha visto la película Kill Bill. Es una mujer que se tiene que vengar de alguien que la ha intentado matar y no lo ha conseguido, aunque por poco. Y bueno, la persona de la que se tiene que vengar es muy poderosa, es muy difícil hacer nada a esa persona y a lo largo de la historia va juntando un grupo de personajes increíbles, a cada cual más carismático y más cautivador. Y bueno, es la historia de cómo va tejiendo la venganza, cómo todos los giros que van saliendo. Y es que aquí Abercrombie brilla, porque es que los diálogos, los personajes, las vueltas, las revueltas, las traiciones, bueno, es espectacular. Es una novela espectacular, de verdad. La recomiendo mucho. Ha quedado claro que es tu favorita, junto con los héroes, también decía. Daniel Izur, ¿qué aportas sobre esta novela? A mí es de las que más me gusta también y además considero que el inicio es brillante. Es que el comienzo es magnífico. Cómo narra el suceso que luego da pie a la venganza es maravilloso. Y uno de los personajes que recupera aquí es secundario de la trilogía, de la primera trilogía, que es Nico Mokoska, un mercenario muy divertido, que además utiliza para burlarse también de la fantasía, que es que he recordado ahora una de las escenas, para que también la gente entienda, cuando Daniel comentaba lo del humor negro, que bueno, esto no es de lo más gracioso que tiene Joe Abercrombie, pero por ejemplo el mercenario, creo que en el último libro era cuando, yo creo que era todo en el tercer libro cuando salía esto, que él está casi siempre borracho y un par de veces lanza un cuchillo. Una de ellas es a una rata que estaba en la taberna y no le da, falla por un montón. Y otra vez, yo creo que no era una rata, era otra cosa, pero también falla. Y luego uno de los momentos más álgidos de la novela, que encima es el cierre de la trilogía, tiene que matar a alguien que tú sabes que no lo va a conseguir y por ejemplo ahí lo consigue. Tiene siempre está todo el rato riéndose un poco del lector, Joe Abercrombie. Y que son novelas serias aún así, por supuesto. La mejor venganza, por ejemplo, es bastante seria. Y a mí es de las que más me gusta por lo que ha comentado Alex, cómo construye el grupo y luego lo carismáticos que son todos los personajes, cómo se van relacionando entre ellos, cómo vas viendo también los escenarios de ese nuevo territorio, porque te presenta un territorio nuevo parecido a la Italia renacentista, más o menos, y es muy, muy interesante de leer. Daniel Garrido, ¿tu opinión sobre La mejor venganza? Sí, es como dice, un Kill Bill al estilo fantástico y la verdad es que atrapa al lector desde el comienzo. La ambientación yo también la destacaría porque es muy potente eso, enseguida el lector lo va a identificar con eso, con una especie de Italia del Renacimiento, donde vamos a ver distintas ciudades-estado que están en constante combate unas con otras y que los dirigen sus propios condottieri, sus comandantes militares, que son generales que comandan ejércitos gigantescos para arrasar los estados vecinos y están constantemente en lucha. Y a través de esto, Abercrombie nos crea una especie de grupo de personajes variopintos que se unen para que la protagonista logre alcanzar su venganza y el grupo que crea alrededor de la protagonista es de lo mejorcito de la novela, porque es que está el mercenario, como ha mencionado Nico Mokoska, luego un presidiario que no dice palabra, que está constantemente lanzando unos dados y acojonando a todo el mundo solo con su aspecto, un envenenador muy remilgado, un salvaje norteño, porque no puede faltar, por supuesto, un salvaje norteño que esté a espadazo limpio, y este grupito genera una interacción entre ellos muy, muy, muy interesante que se va desarrollando mientras Abercrombie nos mueve a lo largo de las distintas ciudades-estado y en cada... Es como una especie de videojuego porque tiene una sensación muy de te vas pasando una fase, vas recorriendo este mundo pasando de una ciudad a otra constantemente, te vas moviendo y en cada ciudad tienen que cargarse a un jefe de fase.
y mientras va escalándose la venganza del personaje, y el ritmo es muy grato. A mí lo único, la pega que le pongo a esta novela es que quizás se vuelve un poco repetitiva esta estructura, abusa demasiado, son 7, no recuerdo ahora mismo, lo leí hace ya bastante tiempo, son 7 personas a las que van a dar caza y quizás se vuelve un pelín repetitivo la estructura, pero por lo demás a mí es muy divertida. 2 años después, La Mejor Venganza se publicó en 2009, en 2011 publicó Los Héroes. Daniel Izur, ¿qué quieres comentar de esta novela? En esta novela, Abercrombie lo que hace es presentarnos una guerra a lo largo de 3 días con distintas batallas que se van sucediendo en un terreno muy cercado, muy concreto. Y lo más interesante es que selecciona una serie de personajes principales de los 2 bandos y desde el cabo hasta el líder. Así consigues tener una visión de la guerra desde todas las perspectivas posibles y te das cuenta que yo considero que es la intención principal de Abercrombie de cuál es el sinsentido de la guerra y de cómo están ahí están dándose a espadazo limpio cuando realmente muchos podrían ser amigos. Y además Abercrombie te muestra algunas escenas en las que te dejan claro que los soldados están ahí por estar. Hay algunos, sobre todo los de la Unión, que sí que están más obligados y quizá tienen un sentimiento más patriótico, pero en el caso de los norteños, que se dividen en dos grupos, unos apoyan a la Unión y otros no. La guerra es la Unión contra los norteños. Lo único que con los norteños al final son clanes y consigue un rey unirlos, pero aún así algunos clanes no llegan a aliarse y se unen al ejército que podríamos considerar el anglosajón, que lo decía antes Daniel. Y claro, tienen alguna conversación 2 norteños de diferente bando que es como, bueno, pues tú estás en este bando, yo estoy en el otro y nos hemos visto ya en un montón de guerras. En algunas estábamos juntos, en otras estábamos enfrentados y son como 2 viejos conocidos que si mañana nos tenemos que matar, nos matamos, si mañana tenemos que luchar juntos, luchamos juntos y nos da todo un poco igual. Alex, esta es la segunda, bueno, junto con La Mejor Venganza, también has comentado que es de tus favoritas, ¿verdad? Sí, para mí sería la segunda favorita. Bueno, esto es una obra maestra de la literatura, en mi opinión. Tiene, como comentó antes Daniel, aquí desarrolla una serie de recursos. Por ejemplo, esa escena de la batalla en la que va en primera persona uno de los combatientes, muere y el que lo mata es el que pasa a ser ahora la primera persona, lo mata a otro y pasa a ser la primera persona. Eso fue algo innovador y algo muy bien hecho, algo muy efectista. Y de hecho Abercrombie he comentado alguna vez que es de las cosas que se siente más orgulloso esta novela a nivel técnico. Y luego aquí sí que, como decía Daniel, se ve el tema de la miseria de la guerra, ¿no? Porque Abercrombie deja siempre muy claro cómo la gente que está al mando muchas veces son unos incompetentes, unos gentuza, por decirlo claramente, que no les importa sacrificar a los que tienen por debajo por tonterías y por nimiedades y por intereses espurios. Y eso que es tan real, ni siquiera Martin lo muestra así, como decía Daniel. Martin sigue mostrándolo hasta cierto punto épico, pero aquí ves que la guerra no tiene nada épico, no tiene nada de heroico. De hecho, cuando se habla de las canciones y de los héroes, siempre se deja entrever como que todos saben que eso es un cuento chino, que en realidad no es así la cosa, y es un baño de realismo y de crudeza muy importante. Si juntas la parte técnica de la narrativa junto con la crítica social a la guerra y a todo esto, y a los personajes, porque aquí aparecen una serie de personajes nuevos muy buenos, por ejemplo Calder, tienes un novelón, vamos, espectacular. Daniel Garrido, ¿qué opinas tú de Los Héroes? Totalmente, es de lo mejor que ha escrito Abercrombie y refleja muy bien esa visión que tiene de la realidad y de cómo desnuda el heroísmo.
porque desde el mismo título de la novela, Los héroes, que nos va a contar una historia en la que vamos a ver que no hay ningún héroe, no existe ningún héroe, ningún bando, no hay nada que puedas encontrar heroico, ni valeroso, ni noble, y desnuda lo peor de la guerra, que, pues, lo tenemos ahora bien fresco, creo todos en las noticias, y aquí Abercrombie desnuda todo ese heroísmo que muchas veces es el motor de la fantasía épica, el valor, los guerreros que alcanzan la gloria. Aquí no hay nada de eso. Aquí los guerreros van a encontrar, vienen con sueños de heroísmo, vienen jóvenes que son un niño de 15 años que se alista al ejército creyendo que se va a convertir en alguien glorioso por empuñar una espada y matar personas, y va a descubrir lo que es de verdad una guerra, lo que de verdad significa matar a otra persona. Y eso es algo que se mantiene a lo largo de todas las novelas. Todos los personajes de Abercrombie están muy marcados por cómo la guerra los convierte en monstruos, y lo que los convierte en los más grandes lo convierte al mismo tiempo en las peores personas posibles. Y eso que se mantiene en todas las novelas, en Los héroes creo que es donde más lo ha depurado Abercrombie, donde más el lector lo puede percibir como esa visión antibelicista de este mundo fantástico y de cómo la guerra no convierte a nadie en héroe. Es muy recomendable esta lectura para cualquier amante, diría, no solo de la fantasía, sino de la literatura. Uh-huh. Bueno, Daniel Izur. Sí, y una de las realidades que muestra también es la del hambre que pasan los soldados, el frío, la importancia de la economía, que ya lo dijo antes Daniel Garrido, que claro, ya no es solo el hecho de quién es el más fuerte, sino de quién tiene más recursos, porque aparte del dinero está la comida, también el ánimo, juega mucho con el ánimo de los soldados. Luego también tienes por ahí siempre la trama política de fondo, hay ciertos intereses ciertos intereses de esa especie de lucha, que no es una lucha entre el bien y el mal, como ya comentó antes Alex, simplemente son dos puntos enfrentados en este universo que ha creado Joe Abercrombie, y uno se posiciona con un bando y el otro se posiciona uno con la Unión, el otro con los norteños. Y resulta también interesante ver cómo hay unos intereses políticos y unos intereses económicos detrás, y el capitalismo se va formando porque está muy presente el banco siempre en todas las batallas, en todas las guerras de Abercrombie. Hay por ahí, en el mundo en general, hay un banco que siempre te ofrece dinero a la corona. En la última trilogía, en la nueva trilogía, ya ofrece dinero porque empiezan a aparecer los empresarios, más o menos la burguesía, y a partir de ahí empieza a ofrecer también dinero pues a más gente aparte de la corona. Y este tipo de aspectos en otras obras de la fantasía pues no los vemos tan a menudo. Por eso lo que decíamos antes, que la desmitificación sí que se palpa de verdad, que no estamos exagerando. Cuando Alex antes comentaba que la mejor venganza o los héroes podrían estar ambientados en nuestro mundo, es verdad, pero es que además estarían ambientados sin cambiar nada. Es que cambiaríamos los nombres de los personajes y ya está. De hecho, yo creo que es que ni los escenarios, porque la mejor venganza con cambiar los nombres de los personajes y luego los escenarios, cambiarlos por ciudades italianas, sin las descripciones como están, y en los héroes lo mismo. Está ambientado en una guerra de Estados Unidos, esto lo leí, no recuerdo cuál, que también fue muy cortita, y es que estoy convencido de que coges cualquier guerra similar o te la inventas, y con cambiar el nombre de los personajes te la cuela. Piensas que está ambientada en nuestro mundo. Bueno, y en 2012 llega Tierras Rojas. Daniel Izur, seguimos contigo. ¿Qué opinas de esta novela? Pues aquí sucede prácticamente lo mismo que he estado comentando ahora. Lo único que se centra, quiere escribir un western. De hecho, se lo dedica a Clint Eastwood. Y creo que pone algo así como: se lo dedico a Clint Eastwood, que sé que nunca va a leer esta novela.
y, y es tal cual un western, porque lo cumple todo, la frontera, los indígenas también enfrentados, la ciudad sin ley, la búsqueda del oro, está todo. Esto es importante, es verdad, recordar que por esta novela no se debería empezar a leer a Joe Abercrombie, porque recoge a un personaje importante que te destriparía. Si lees esta novela, el mero hecho de leer lo que le sucede a este personaje te destriparía buena parte de la primera trilogía. Con las otras dos te puedes encontrar algún detalle, pero se puede empezar a leer sin problema, ya como dijimos. Pero sí, con Tierras Rojas sí que es verdad que mejor no empezar. Esa ya es para leer después de la trilogía y, si me apuras, después de La Mejor Venganza y Los Héroes también. Buen apunte, buen apunte. Daniel Garrido, ¿qué tal Tierras Rojas? Es lo que dice, es que se nota la influencia. Si no te dijeran en qué se ha inspirado el autor, lo ibas a notar enseguida, lo notas enseguida, ese regusto del western, los duelos incluso. Logra trasladar la tensión esa de los duelos de las películas de Sergio Leone, por ejemplo, llega a los enfrentamientos de los personajes. Tenemos grandes caravanas de carromatos que van por grandes llanuras. Hay un montón de elementos que yo creo que Abercrombie logra darle ese regusto que se palpe en la novela. Y todo eso logra que cada lectura de estas tres novelas independientes tenga una particularidad, un gusto propio muy, muy marcado y que demuestra que Abercrombie sabe empaparse bien para que cada novela sorprenda de una manera u otra al lector. Yo tengo que reconocer que quizás Tierras Rojas sea la que menos me guste, pero aún siendo la que menos me guste, sigue siendo muy buena novela, fantástica, que la pondría por encima de muchas otras novelas del género. Porque cómo esos personajes, cómo la lucha que tienen unos con otros, Abercrombie sigue manteniéndolos ahí muy, muy, muy marcados y muy fuertes. Y Alex, ¿a ti qué te pareció Tierras Rojas? Bueno, es lo que dice Daniel, es un novelón, es una novela muy buena, lo que pasa que vienes de La Mejor Venganza y de Los Héroes y el listón no lo llega, o sea, es que es muy difícil. Yo creo que no ha escrito nada mejor que Los Héroes y La Mejor Venganza, es mi opinión, ¿eh? Ni siquiera la nueva trilogía. Pero si lo sacas de ese contexto de las dos novelas previas, es una gran novela, es muy buena. Y es lo que han comentado ellos, es un western. O sea, es lo mismo que decíamos, es un western, lo que pasa que en vez de revólveres llevan espadas, pero es un western. La caravana, los indios, la frontera, la granja que arrasan, todo. O sea, la colonización es un western. Tiene unos personajes muy buenos. Está Sayla, la chica protagonista. Bueno, es que los personajes de Abercrombie siempre son muy, muy buenos. Aquí vemos a Nikomo Koska, el mercenario que anda siempre por ahí de fondo, que también aquí tiene un papel bastante importante. Y lo que comentaba Daniel, aquí hay un spoiler que se hace muy grande porque hay un personaje que no se sabe qué ha pasado con él y aquí, bueno, sabremos algo más. Y aunque bueno, hay por ahí una portada que ya te hace el spoiler. De las varias ediciones que hay una portada que solo con verla ya sabes. Ya te está contando. Ya te hace el spoiler la portada. Y lo mismo, es una novela que me ha gustado mucho. Si te gusta el western, da igual que sea de fantasía, léela. Lo que sí es verdad que si quieres leer la mejor novela de Abercrombie, pues yo creo que tienes alguna otra opción. Pero es muy, muy, muy buena, muy recomendable. Daniel, sí, Daniel Izur. Es que quizá en esta se queda un poco más floja la forma de pensamiento, el sistema de ideas, la filosofía de la novela, que es, claro, vienes de La Mejor Venganza y Los Héroes, que aparte de tener unos personajes también tremendos, profundizan bastante en los temas que tratan, y en cambio aquí en Tierras Rojas tenemos una novela que aún así hay miga que sacar, porque yo Abercrombie ya solo con las relaciones entre los personajes, los enfrentamientos, la historia que hay de redención, puede sacar, pero igual no se siente tan fresca porque al final la lees y te encuentras con un western y ya está. En cambio, con La Mejor Venganza o Los Héroes, te encuentras con novelas que se miden de tú a tú y superan a cualquier gran novela de los últimos tiempos. Y claro, Tierras Rojas parece más un western al uso que ya hemos visto muchas veces en el cine.
Bueno, luego creo que aquí de los tres, si no me equivoco, Alex, comentaste que el Mar Quebrado, la trilogía no la has leído todavía, ¿verdad? No, al final Vale. la etiqueta de juvenil me echa para atrás y al final lo fui dejando y lo sigo teniendo todo pendiente. Vale, esta trilogía, como dices, está más orientada a un público juvenil. Se publicó entre 2014 y 2015, formada por Medio Rey, Medio Mundo y Media Guerra. Danieles, ¿la habéis leído los dos, la trilogía, Daniel y Zur? Sí, la he leído. ¿Y qué tal? Lo único que eso, me parece más. Lo comentaste más antes, floja, sí, que se había quedado. Claro, me da la sensación de que bueno, no se confundió, pero simplemente dio por hecho que por tener que dirigirse a un público juvenil, la novela tenía que ser más corta, tenía que censurar quizá algunas de sus señas de identidad y claro, al final reducir el formato también lleva a coger unas escenas mucho más sintetizadas que para mí hacen perder la esencia de Joe Abercrombie, porque Joe Abercrombie otra de las cosas que hace es nada más comenzar un capítulo, te presenta muy rápido la situación de los personajes, la diégesis espacial temporal, te comenta para que tú visualices rápidamente dónde es el sitio, en qué lugar se encuentran y cómo están todos situados. Y a partir de ahí, muchas veces lo hace solo a través del diálogo, que eso también se le da muy bien. Empieza directamente con un diálogo y entre las acotaciones y lo que dicen los personajes, tú ya en la cabeza te recreas en un momento cómo está cada uno. Y aquí todo eso se pierde un poco. También lo hace, pero es el problema, que es que lo resume todo más. Y al final también conlleva todo, los temas que trata. Sí, se te quedó corta. Sí. Daniel Garrido, ¿tú has leído esta trilogía? Sí, también la he leído. Y es lo que dice el compañero. Hay que hacer una advertencia a cualquier lector que quiera empezar a Abercrombie por aquí, porque le puede encontrar que le sabe a poco. Es como si vienes con hambre y en vez de ponerte un buen cocido te ponen unas tapitas. Pues al que llegue le va a quedar un poquito a decir, para esto es tanto. Es eso. Abercrombie quiso hacer una novela enfocada a un público más juvenil y son todas mucho más cortitas. Los capítulos duran 2 paginitas, son muy condensados, muy rápido, tiene un ritmo muy ágil y es verdad que los personajes siguen manteniendo, son muy cabrones en algunos momentos, tienen muy mala leche, el cinismo del mundo sigue estando ahí presente, bien presente, la brutalidad, hay muchas escenas de sangre y de espadazos buenos que no es puro Abercrombie, pero a un lector adulto le puede resultar corto. Así que el que se acerca a Abercrombie por esta trilogía, que vaya avisado, que no se sienta luego decepcionado. Y es interesante que nos presenta también un mundo así, también muy reconocible de inspiración vikinga, un mundo, un mar en el que van navegando con sus dracas, reinos enfrentados, luchas entre ellos, y también resulta muy interesante y le introduce un girito a la ambientación fantástica, que es mejor no decir nada para que el lector que lo vaya a leer se lleve la sorpresa y quizá no es puramente fantasía épica y tiene un girito muy interesante que al lector también le hace decir, mira, y a mí eso me gustó de esta trilogía. No comento nada más porque es muy... Perfecto. Revela demasiado de lo que es el mundo en general y de cómo funciona y es mejor que lo descubra el lector. Daniel y Zur, ¿querías comentar algo? Sí, que me he dado cuenta ahora, cuando ha dicho Daniel que la violencia sigue presente, que te quiero preguntar, no sé si él estará de acuerdo, que quizá el personaje, porque ha dicho que hay personajes cabrones, que igual el personaje más cabrón, quizá cabrón es pasarse, más maquiavélico y más frío, no está en el Círculo del Mundo, sino que está en el Mar Quebrado. El personaje, podríamos decir igual, el más peligroso de todos, sin parecerlo. Que me imagino que sepa a quién me refiero. Daniel Garrido. Sí. Es verdad que quizás lo de cabroncete, quizás dejarlo un poco, es más bien maquiavélico. Son personajes que buscan
un bien mayor y ponen todo por debajo de eso. Y quizás no, cabrón, no se la tiene ahí muy acertado. Pero no sé, yo creo que no. Yo creo que en el Círculo del Mundo está el más maquiavélico de todos, porque el calvo con barbas del Círculo del Mundo yo creo que es imbatible. Ahí... Es verdad, no me había dado cuenta. No puede con él. Es como la versión mini, podríamos decir. Se traslada todo. También está reducida. No me había dado cuenta. Pues cambiamos es que eso, es lo mismo, los mismos reflejos de esos personajes. Cambiamos, si os parece, de obra. En este caso pasamos a una antología de relatos, 13 relatos ambientados en el mundo de la Primera Ley. Se publicó en 2016 con el título Filos Mortales. Alex, ¿has leído la antología, imagino? Sí. Lo primero que quiero decir es que este título me parece una pifia, esta traducción del título, porque el libro se llama en inglés Sharp Ends, que sería, la traducción literal sería como bordes afilados, pero eso en realidad lo que quiere decir es cabos sueltos, porque en inglés un sharp end es como algo que está sin pulir, sin terminar, ¿vale? Entonces yo creo que la traducción correcta del título sería como cabos sueltos. No sé por qué lo han llamado Filos Mortales, nunca lo he entendido. Y además tiene su sentido si son relatos... Claro, es que precisamente lo que hace la antología es mirar algunos cabos sueltos de los personajes de las novelas que se han publicado hasta entonces. Por ejemplo, el Glotka, el inquisidor, que desde la primera trilogía conocemos como uno de los personajes principales, que está lisiado y impedido porque cuando de joven ya no es soldado le cogen prisionero y le torturan y le hacen mil perrerías y se queda así todo lisiado. Aquí tenemos un relato en el que lo vemos justo antes, de joven, cuando era apuesto, un gran luchador y tal, y justo el día antes de que lo capturen. Y así pues va cogiendo varios cabos sueltos y varias cosas que quedan en el trasfondo en las otras novelas y las va completando. También presenta algunos personajes nuevos que están muy, muy bien. Y en general están muy bien todos los relatos. A mí la verdad es que porque las antologías a veces siempre suelen ser irregulares, ¿no? Siempre hay alguno que está bien, pero no, la verdad que es muy recomendable y sobre todo complementa muy bien todo lo que se ha quedado un poco atrás en las otras novelas. Daniel Izur, ¿qué opinas de Filos Mortales? O cabos sueltos. Subrayo lo que ha dicho Alex, que son relatos muy dignos. Y para mí lo más llamativo es conocer a Glokta de joven, antes de que se convirtiera en lo que es, porque puede que no sea mi personaje favorito, pero sin duda de los más favoritos. He dicho puede porque no es algo que haya reflexionado, no porque haya otro mejor que él. Es que Glokta es muy buen personaje y conocer su otra cara aunque es verdad que aquí se repite patrón, claro, al mostrarlo de joven volvemos a tener el del noble engreído, pero bueno, es interesante aún así conocer. Daniel Garrido, ¿qué te parece la antología? Sí, eso, aparte de que te permite reencontrarte con personajes que has ido conociendo a lo largo de las distintas novelas y siempre es agradable volver a verlos. Sobre todo destacaría los dos personajes nuevos que presenta, porque presenta una singular pareja de una guerrera y una ladrona. Abercrombie hace ahí su particular homenaje a Farfar y el ratonero gris y nos presenta Habre y Sebedia, que son eso, una guerrera y una ladrona que van recorriendo el mundo y tienen sus particulares aventuras, encuentros, y esos dos personajes son absolutamente geniales. Creáis un dúo con una interacción muy interesante y que además tienen encuentros con distintos personajes que también al lector le van a resultar muy, muy, muy entretenidos. Bueno, llegamos a la última trilogía, la era de la locura. Empezó en septiembre de 2019 con Un poco de odio. Continuó en 2020 con El problema de la paz. Y la parte final, que se publicó el año pasado, en septiembre, La sabiduría de las multitudes. A ver, imagino que lo habréis leído los tres, la trilogía completa. Alex, ¿tú qué opinión te merece esta trilogía? Bueno, yo el último... Me queda como una cuarta parte así. O sea, no lo he terminado todavía, estoy leyendo ahora.
A ver, en general está muy bien, es muy recomendable, sobre todo de nuevo porque presenta unos personajes nuevos que son muy carismáticos y que merecen mucho la pena. Muchos son hijos de los personajes principales de la primera trilogía Ujú. y brillan con luz propia, no son para nada trasuntos de sus padres. Y aquí, Abercrombie lo que intenta es, otra de las cosas que él siempre dice que intenta es que el mundo, como ya había comentado antes los compañeros, no permanezca estático, ¿no? Porque, yo qué sé, en Tolkien, pues en el Silmarillion pasan 36.000 años, pero, digamos, el nivel tecnológico es el mismo desde la primera página hasta el último, ¿no? Ujú. Y Tolkien, Abercrombie quiere evitar esto. Entonces, su mundo, él quiere que evolucione. Y aquí evoluciona. Aquí tenemos una mezcla en esta trilogía, una revolución industrial. Ya aparecen las máquinas de vapor, las fábricas y tal, junto con una especie de revolución francesa. Mezcla Ajá. las dos, tanto la revolución industrial como la revolución francesa, y hace más o menos que pasen casi a la vez en este mundo que era medieval hasta ahora. Y bueno, vamos a tener todo lo que es Abercrombie, todas las virtudes de Abercrombie, sus personajes, sus tramas, sus traiciones, lo vamos a tener todo. Todo y claro, muy bien pulido, pero quizá no brilla tanto como en algunas novelas anteriores. No sé, Sí. no sé, o sea, realmente es muy bueno y vamos, yo los estoy devorando, pero, pero incorpora muchos elementos innovadores también. Los personajes son increíbles, pero me dices, ¿es mejor que los héroes o que la mejor venganza? Yo no puedo decir que sí. Vale. Daniel Izur, ¿te has leído la trilogía completa? ¿Te falta alguno? Me falta el tercero entero. El tercero. ¿Y qué tal los dos primeros? A ver, hasta donde estoy ahora, claro, Ujú. para mí puede ser la mejor obra de Abercrombie, pero necesito leer el tercero. Si no, yo me quedo con los héroes. Y hasta que no lea el tercero, pues no voy a poder decidirme por uno u otro. Apunta maneras, pero claro, igual me pasa lo que Alex. Tengo que leer el tercero y ver cómo cierra todo, porque es muy importante cómo cierre todo, por eso que ha dicho. Junta la revolución industrial con la revolución francesa, de nuevo para hacer una radiografía de la sociedad de este mundo que nos habla del nuestro, en definitiva. Sí. Y claro, es muy interesante. Ahora habrá que ver cómo continúa eso en el tercer libro y si el final está a la altura de los dos primeros. Una de las cosas que sí que hacen esta trilogía que no había hecho hasta el momento, porque teníamos un personaje femenino en La Mejor Venganza, otro personaje en Tierras Rojas, aquí incluye más personajes femeninos, casi están a la par, mitad y mitad masculinos, mitad femeninos. Y es muy positivo porque al final es un mundo bastante patriarcal, porque es una imagen del nuestro. Sí. Y claro, conocemos perspectivas que antes no conocíamos. Por Ujú. ejemplo, una de las escenas que me llamó la atención fue Sabine, es una de estas empresarias, es una burguesa, bueno, no sé si decir de quién es hija, mejor no, y No, ya no, no. está. No destripe, no destripe. Vale, pues entonces digo solo Sabine, no sigo con el apellido. Sabine ya aparece como la figura de la empresaria y en una de las escenas tiene la regla y me gusta mucho que Abercrombie de nuevo vuelve a ser muy realista y en vez de hacer un chiste o cualquier cosa, está toda la cena reflejando las molestias que tiene con la regla, con el corsé y, y después tampoco cae en el tópico de la mujer guerrera, porque Sabine se entrena con la espada, pero cuando el bestia que tiene delante, que la entrena, se pone serio, bueno, la desarma sin querer. Y claro, Ujú. está muy bien porque ella, si se encuentra con un mendigo por ahí que está esquelético y no tiene nada que hacer, pues lo puede matar con una espada. Pero si se enfrenta con un guerrero,
con un hombre un poco corpulento, pues no tiene nada que hacer. Así que me gusta sobre todo eso, que ha utilizado a los personajes femeninos para añadir otras perspectivas, pero además con la originalidad que tiene siempre Joe Abercrombie. No, lo hace casi todo bien, podríamos decir. Y también incluso mete críticas, porque aquí sí que creo que el retrato del capitalismo llega al máximo nivel. Antes no lo hemos estado hablando, ya sí que lo dijo Daniel Garrido, no sé si va a comentar algo ahora. Claro, como tenemos la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se mezcla por un lado el antiguo régimen, pero por otro también el capitalismo que está empezando a surgir. Claro, viene todo de lleno. Y una de las frases que tengo aquí apuntadas era la de: era así como había terminado metiéndose a puta, en un principio. Nadie la había obligado, no exactamente. Era solo que elegir entre ser puta y pasar hambre no era una decisión en absoluto. Que además, este pequeño fragmento es justo de una de esas partes en las que Abercrombie va saltando de un personaje a otro y coge a una prostituta en mitad del caos y luego salta a uno de los quemadores que está revolucionando, luego salta a una persona que está escapando y de nuevo pues te radiografía todo el escenario de esa revolución o de la batalla, lo que esté contando. Bueno, Daniel Garrido, ¿te has leído la última trilogía completa o te falta alguno de los libros? No, completa, esa también. Así que... ¿Y qué opinión tienes? Es lo que ya... Es muy buena y me cuesta que no me hagas elegir entre la primera trilogía y esta porque me costaría elegir. Aquí lo que pasa es eso, que ya hemos visto, se ha despegado completamente eso de las bases más cercanas a la fantasía más clásica de Tolkien, que reflejaba un poco de su forma particular en su primera trilogía, y aquí ya ha desaparecido del todo la magia para meternos en un mundo eso, donde estamos en una revolución industrial, está el capitalismo rampante, el beneficio puro, y hace un reflejo de lo que es las ambiciones personales y cómo las lucha por el conseguir estar por encima del resto de cada personaje, ya sea como guerrero, ya sea como empresario, ya sea como especulador. Hay muchos reflejos de muchos personajes. Se echa en falta quizás eso, la magia en este mundo. Es lo que ya, claro, ha desaparecido completamente y aquí estamos a lo más físico, lo más apegado al dinero. Es un reflejo muy oscuro y muy perturbador de lo que vemos día a día. El lector va a reconocer muchos elementos sin que le cueste. Y ofrece una vez más una imagen muy triste y oscura del género humano y de lo que nos vemos obligados a hacer por las circunstancias. Y lo peor de todo es que nos sentimos muy identificados con lo que hacen esos personajes, que en el fondo vemos sus circunstancias y nos preguntamos, ¿acaso no haría yo lo mismo? Ahí Abercrombie sigue siendo muy fuerte y consigue que el lector empatice con todos y cada uno de sus personajes. Bueno, pues a ver, Daniel Isur. Al menos hasta donde he leído yo, que claro, me gustaría mencionar también que no cae en ningún tipo de maniqueísmo, que el rey no aparece como el ser malvado, opresor, que representa el antiguo régimen como el mal absoluto. Son todos humanos. Y lo mismo sucede con la parte capitalista, que ahí está Sabine, la que acabo de hablar, la empresaria, sí. que los dos son personajes principales y con los dos puedes empatizar, porque Joe Abercrombie los escribe para que empatices con ellos. Quizá haya gente que no, pero él de todas formas se nota que la intención es que empatices y no los presenta como a los malos, al menos, repito, hasta donde yo he leído. Sí. De hecho, en el primer libro también retrata la imagen del líder, vamos a decir, socialista, fanfarrón y populista, que luego es un cobarde y un manipulador y un corrupto. Entonces, siempre toca todos los palos y muestra esos claros oscuros que tiene él. Bueno, pues a ver cómo... Cuando te termines de leer el tercero y tú, Daniel, cuando lo leas, pues
a ver cómo cierra para vosotros. Yo- Vamos a ir terminando, si os Lo parece. que les diría a ellos, Sí, dime, Daniel. sí, perdona, que quería apuntar eso, que esta Sí. trilogía, antes de empezar a publicarla, Ujú. escribió lo que es por lo menos un borrador completo de lo que iba a ser cada una de las 3 entregas. Y lo que creo que se van a percibir muy claro es que lo bien calculado que tiene Abercrombie el arco de evolución de todos los personajes principales. Cómo empiezan y cómo terminan cada uno de esos personajes está marcado de una forma que es espectacular. Y está clarísimo que Abercrombie ha trabajado mucho en ello para que es mucho más redondo de que como cerró algunos arcos de su primera trilogía, que ahí sí que se notaba que fue un trabajo, claro, escribió el primero y luego ya se puso a escribir el segundo, cuando ya estaba publicado, quiero decir. Aquí antes de publicar ninguno, ya ha estado trabajando en los 3 libros y cada uno marca muy bien esa evolución. Y cuando los lectores terminen y cuando los compañeros vean el tercero, yo creo que como vean cómo terminan los personajes y cómo empezaron, el lector, a mí por lo menos me ha parecido muy satisfactorio. No que ellos acaben bien, que eso ya es otra cosa, pero como el lector va a decir, vaya, que yo creo que es para aplaudir como cierra los arcos. Muy bien, pues ahora muy brevemente. Os voy a poner un poco en un compromiso. Bueno, Alex ya prácticamente ha respondido a esta pregunta, porque tu obra favorita, si no me equivoco, La mejor venganza, Sí. ¿puede ser? Sí. Vale, muy breve. Daniel Izur, si te tuvieras que quedar solo con una... Yo me quedaría con los héroes a falta de leer la sabiduría de las multitudes. Que Perfecto. además también me gustaría resaltar que creo que no lo hemos llegado a mencionar con el humor negro, que otro de los puntos fuertes de Abercrombie es que va de la mano con la desmitificación también y con el realismo, la ironía que utiliza, que muchas veces el humor viene de la mano de eso. Y voy a leer el último fragmento, ya el definitivo, muy rápido. Adelante. A ver Sí. si también ese os gustó, que representa muy bien esa imagen, como siempre se burla, el narrador en realidad se burla de sus personajes. ¿De qué obra es? Este es de Un poco de odio. Muy bien. El primero de la última trilogía. Uh-huh. En la batalla un hombre descubre quién es de verdad. Se sentía embriagado, se sentía arder, se sentía como un rey, se sentía como un dios. Aquello era para lo que había nacido. Victoria, bramó blandiendo su ensangrentada espada y el ensangrentado estandarte de los norteños. Por los muertos, ¿qué podía existir mejor que aquello? Y siempre repite si lees alguna vez un fragmento de Abercrombie en el que algo es épico, se está burlando. Queda claro. Bueno, Daniel Garrido, si tuvieras que elegir una sola obra de Abercrombie, ¿con cuál te quedas? No pueden ser todas. Bueno, No, ahora... está claro que os gusta mucho a los 3, pero haz un esfuerzo y dime una, a ver, que a lo mejor esté un poquito por encima del resto. Yo, como he dicho antes, creo que los héroes. Estaría entre los héroes y El problema de la paz, que me parece también una obra muy, 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 muy redonda que trae esta última trilogía, pero por elegir una que además funciona de forma independiente es Los héroes, porque es el retrato que hace ahí de la guerra, los personajes que presenta, cómo nos va moviendo entre los dos bandos y nos muestra 3 días de un conflicto estúpido, lleno de muerte, de horror. Sí. Y de cómo esos personajes descubren el verdadero sentido del heroísmo, de ese que nos marca el título, es una obra maestra. No solo yo es que me atrevo a decir no solo de la literatura de fantasía épica, sino de la literatura. Y también, de forma muy breve, me podríais decir, porque es algo que habéis repetido en varias ocasiones a lo largo de las charlas, y es que, aunque os encanta Abercrombie, pero que sí hay ciertos patrones que creéis que se repiten demasiado o que tal vez después de 9 novelas del Círculo del Mundo, ¿creéis que necesario que renueve un poco Abercrombie después de estas 9 novelas del Círculo del Mundo, o vosotros sois de los que queréis más y más? ¿Alex? Hombre, sí, no, quiero decir, todo lo que lea Abercrombie, yo bueno, tengo pendiente el Mar Quebrado, pero yo lo tengo pensado leer, todo lo que escriba este hombre.
y no desmerece para nada las últimas novelas que ha escrito. Dentro de ese ser una pasada, sí que es verdad lo que comentábamos de que quizá abusa a veces de ciertos recursos que ha innovado y que le salen muy bien. Entonces, quizá a veces, lo que comentabas, ¿no? Hay personajes que a veces me parecen un poco el mismo. Por ejemplo, si cogemos a Logan, cogemos a Escalofríos y cogemos a Gunnar Broad, de la última novela, los tres tienen un patrón muy común de esa persona violenta que realmente en el fondo ama la violencia, pero que se lo quiere negar a sí mismo, se quiere engañar a sí mismo diciendo que no y que quiere ser una buena persona, pero no lo puede conseguir porque en el fondo su naturaleza es la que va. Y ese patrón en esos tres personajes es el mismo, está presente. De hecho, fue una de las cosas que me sorprendió cuando leí La Mejor Venganza, donde Escalofrío se desarrolla un poco más. Me llamó la atención, digo, bueno, está aquí siguiendo el mismo patrón que seguía con Logan. Yo creo que... Y luego tiene también el patrón de los gobernantes que en realidad son unos inútiles y unos que viven como rodeados de almohadas y no saben lo que es la vida real, y que todo es verdad, es válido y es muy bueno, pero es verdad que si ahora escribís otras 3 novelas con esto mismo otra vez, quizá no sería tan innovador como hasta ahora. Daniel Izur, ¿tú qué opinas de esto? En la línea de Alex. Más o menos igual, ¿no? Porque hay muchos patrones de personajes, lo que hemos dicho, aparte de esos también, el del noble joven, engreído, apuesto. Después, con los norteños, igual no es tan claro, pero sí que el Raik o Rike, que por cierto ya hay una rima de Rike, yo me estaba imaginando en mi cabeza a Raik y luego claro, la rima tenía que ser Rike rima con pique, que es que eso no se me olvida, y ya desde entonces ya pienso en Rike, que claro, son patrones que a lo largo de tantas novelas, porque no es lo mismo que tú lees La Mejor Venganza, vale, lees Los Héroes, vale, pero ya cuando llegas a esta nueva trilogía y reconoces personajes, las técnicas, que también lo ha mencionado Alex, es verdad que son muy innovadoras, pero claro, cuando la utilizan un poco de odio y en el problema de la paz, me imagino, ya doy por hecho que en La Sabiduría de las Multitudes la repetirá, ya no es lo mismo. Lo lees y está guay que... Claro, funciona. Claro, y como encima lo hace muy bien, porque técnicamente no es fácil, lo enlaza genial y te transmite muy bien la acción y la tensión del momento, pues vale, lo compras, pero después, a lo largo de tantas novelas, los diálogos también, o la ironía que hemos mencionado, lo mismo, la podemos resaltar aquí, pero claro, es siempre el mismo tipo de ironía, siempre el mismo tipo de humor negro, y al final es casi siempre lo mismo. Muy bien, Daniel pero Garrido, lo mismo. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, claro, como comenta, es que estamos hablando ya de 9 novelas ambientadas en un mismo universo, manteniendo un patrón. Y claro, cuando el lector ha seguido esa evolución, cuando llegas a la novena novela, pues sí, ya algunas cosas ya sientes que es un poco más de lo mismo. Es verdad que logra mantener la frescura de las tramas y de cómo desarrolla los personajes, pero el lector también acaba acostumbrándose a ese cinismo descarado de los personajes y puede que a un lector que no le guste tanto esto puede quedar muy saturado. Y sí, yo creo que esta última trilogía debe ser el cierre de este mundo y dejarlo así asentado, porque creo que ha marcado una evolución muy, muy interesante y ha dejado grandes personajes, pero debe moverse ya hacia buscar otras ambientaciones o darle otro tipo de visión a lo que está, a la fantasía que está haciendo. Y bueno, es lo que parece que va a hacer por lo que sabemos de lo siguiente en lo que está trabajando. Eso os quería comentar. ¿Qué sabéis de su próxima novela? ¿Se avecinan cambios o va a seguir por la misma línea? No sé si alguno de vosotros sabéis qué es lo próximo. ¿Habéis leído algo sobre su próxima novela, Daniel Izur? A ver, Daniel, léenos la sinopsis, si la tienes. ¿Qué, Daniel? ¿Izur o Garrido? Nuestro lector oficial de esta tertulia. Venga, Daniel Izur.
la sinopsis. Sí, y entrad todos a leer el blog del Árbol Sonriente, que es de donde de voy Daniel a coger, Garrido. Sí, señor. Sí, bueno, claro, de Daniel Garrido. Promoción. Es de donde voy a coger la sinopsis. Pues venga. Pues traducción también me imagino de Daniel Garrido. Correctísimo. En una Europa plagada de magia bajo constante amenaza de invasión de los elfos, el Papa de 10 años de edad ocasionalmente necesita servicios que no pueden ser realizados por los justos, y así, sellada en las profundidades bajo catacumbas, catedrales y relicarios de la ciudad sagrada, se encuentra la capilla secreta de la Sagrada Conveniencia. Para su altamente desechable congregación, que incluye un mago egoísta, un vampiro engreído, un hombre lobo salido y un caballero maldecido con la inmortalidad, no hay misión que no pueda convertirse en un calamitoso baño de sangre. Bueno, ¿qué os parece la sinopsis? Alex, ¿a ti qué te parece lo que acaba de leer? Bueno, Daniel? promete, ¿no? Promete. Yo lo que no tengo claro es si es fantasía histórica, porque dice una Europa plagada de magia, o sea que no sé si es una Europa alternativa, tipo Ucronía o algo así, o qué es, pero bueno, en cualquier caso pinta muy bien. Parece un poco que vuelve al esquema de la mejor venganza, con un grupo de personajes que van a una misión o que van haciendo misiones como hacían en esa novela con Monza, ¿no? Buscando a los que tenían que matar uno por uno. Bueno, ya deseando leerla, claro que sí. A ver, y Daniel Garrido, ¿tú qué sabes algo más de la novela o qué opinas de la sinopsis que has traducido tú? Desde luego, llamativa es como poco. O sea que Sí. a mí ahora mismo me tiene atrapado mi interés, porque no esperaba que fuera por estos derroteros, la verdad, y resulta llamativo. Hay que señalar también que es inicio de una trilogía, que es lo poco que sabemos, que va a ser una trilogía y que todavía faltan unos cuantos años para que podamos verla publicada. Porque Eso te iba a decir, no hay fecha ni mucho menos, ¿no? Sí, quizás no salga el primero hasta entonces. Y todo el rollo sí, como dice Alex, del grupo de Misfits o de Escuadrón Suicida que tiene este grupito de personajes, resulta llamativo. Y seguro que con el humor ese cafre que tiene Abercrombie, yo creo que puede dar muy buen resultado. A ver qué desarrollo y qué nos presenta, pero suena potente la mezcla. Pues nada, habrá que esperar, pero bueno, ahí está la última trilogía para quien no la haya leído todavía y por supuesto todos los libros anteriores. Y bueno, también comentar que en nuestra revista Windham Oz también por supuesto Abercrombie en distintos números ha sido protagonista. Para los interesados, en el número 2 de enero de 2018 publicamos una entrevista a Abercrombie, otra entrevista en enero de 2020 en el número 8 y hemos publicado 3 relatos. Bueno, uno está a punto de salir. En el número 9 de mayo de 2020 hay un relato de Abercrombie, otro en el número 12 de mayo de 2021 y en el número que está a puntito de salir, en el número 15 de mayo de 2022, también habrá un relato de Joe Abercrombie. Alex, codirector de la revista, coméntanos cómo se puede conseguir la revista y nada, y está a punto de salir, ¿no? Sí, los relatos que tenemos publicados en la revista son los relatos que se han publicado en unas ediciones especiales de la última trilogía, en España, exclusivas de la librería Gigamés o Gigamés. Y bueno, hay uno por cada libro y hemos ido sacando, pues, por cortesía y colaboración con Runas, los 3 relatos. Y bueno, aquí hemos dado la exclusiva ya en este programa de que en el próximo número vamos a tener el último relato de Abercrombie, que no decepciona, como siempre. Y bueno, para hacerse con la revista, pues como siempre, patreon.com/windhumanoz o windhumanoz.com/comprar, o en nuestros puntos de venta en muchas de las ciudades más importantes de España. En nuestra página también tenemos una pestaña que pone puntos de venta y ahí se ven qué librerías estamos. Pues nada, a puntito está de salir la revista y ya comentaremos sus contenidos aquí en nuestro programa, como siempre. Bueno, pues damos por concluida esta tertulia hablando de Abercrombie. Ha quedado muy claro los puntos fuertes de este escritor, sus mejores novelas
en vuestra opinión, que luego hay gustos para todo, como siempre, pero bueno, en realidad habéis estado bastante, habéis coincidido en las opiniones en la mayoría de los puntos. Y nada, daros las gracias a los tres. Daniel y Zur, como siempre, un placer tenerte en este podcast. Y estaremos en contacto y estarás aquí pronto de nuevo, estoy seguro. Nada, encantado de estar aquí. Y por supuesto, cuando has dicho que estamos de acuerdo, la mejor venganza yo la pongo también ahí, al lado de los héroes, no la quito. Sí, más o menos habéis comentado las mismas. Daniel Garrido, un placer haberte tenido otra vez aquí en el podcast y hasta pronto. Igualmente, encantado de poder haber estado aquí y sobre todo que espero que a los lectores que no conozcan a Abercrombie o no se hayan animado, esto les resulte un poco de empujoncito y se animen a leerlo, que creo que van a disfrutar mucho. Claro, seguro que, bueno, aunque es un escritor muy leído y muy conocido, pero seguro que con lo que habéis comentado de sus obras, algunos de nuestros oyentes que no la hayan leído picarán con alguna y si igual se enganchan y ahí tienen lectura para rato. Alex, compañero, lo mismo te digo. Hasta pronto, estaremos por aquí como siempre. Pues nada, un placer haber estado y antes de concluir quería hacer una pequeña mención al trabajo de Manu Viciano en la traducción de los libros de Abercrombie, que es excepcional. Uh-huh. Es un trabajazo, es una traducción muy buena que permite mantener todo... Bueno, de Daniel Garrido, que creo que ha leído alguna en inglés también, puede atestiguar el buen hacer de Manu. Y por supuesto también a Belén Gurrutia, la editora de Runas, también por el mimo y el gran cuidado que ha puesto en todas las ediciones de Abercrombie. Y nada, nos vemos Perfecto. En el próximo programa. Pues ahí quedan los agradecimientos. Daniel, Izur, ¿querías comentar algo para terminar? Sí, a ver, yo no tengo muchos conocimientos de inglés, entonces no puedo entrar a valorar la traducción, pero ya que ha dicho Alex eso, que él sabrá más, que la voz de las espadas la han reeditado ahora con ilustrada y además con una revisión de... No sé si la traducción de antes estaba un poco peor, pero que la ha revisado Manu Viciano con esta nueva edición y en principio van a sacar toda la trilogía ilustrada y con la traducción revisada de Manu Viciano, que es el traductor de los 3 últimos. Pues nada, ahí queda la información y lo dicho. Muchas gracias a los tres y hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, un abrazo. Un saludo. En Windumanoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.